Hola, soy Lizeth Soledad Tafoya López y les voy a explicar el método de Hunter-Nash a través de un problema para la materia de bioseparaciones fluido-fluido. Para empezar, la extracción líquido-líquido es un proceso mediante el cual se separan los componentes de una solución líquida con un solvente donde uno o más de esos componentes son preferentemente solubles. La alimentación y el solvente deben ser al menos parcialmente miscibles o preferiblemente inmiscibles para que se formen dos fases líquidas insolubles. En la operación de extracción líquido-líquido entra la alimentación y el disolvente y salen el extracto y el refinado. Y tenemos nuestras ecuaciones de balance. Tenemos nuestra ecuación para el balance global, el balance para la ecuación para el balance del componente que se transfiere, la composición del punto de mezcla y para obtener los flujos de extracto y refinado. También tenemos nuestras ecuaciones para el balance a contracorriente, que este es el balance global, y todas estas ecuaciones las utilizaremos más adelante. Y aquí tenemos el problema que nos dice que 400 kilogramos de una disolución acuosa de ácido acético de composición 45% en peso de ácido se extraen en contracorriente con éter isopropílico para reducir la concentración del ácido del producto refinado al 5% en peso. Se nos pide calcular la cantidad mínima del disolvente a emplear, el número de etapas teóricas y la cantidad de éter isopropílico empleado es del 40% superior al mínimo, y los pesos de extracto y refinado. También se nos dan estos datos, los cuales son los pesos de refinado y de extracto. Para empezar vamos a hacer nuestro diagrama del proceso. Tenemos nuestro número de etapas, las cuales desconocemos, y tenemos la alimentación que entra a 400 kilogramos, la composición de alimentación de 0.45 y como está mezclada con agua, su composición del agua es de 0.55. También tenemos el disolvente que entra, pero no sabemos a cuánto, el extracto que sale y el refinado que sale a 0.05. Y para la resolución del problema, primero vamos a acomodar esta tabla en función a los componentes: A, que es agua; B, éter isopropílico; ácido acético C, y lo vamos a dividir entre 100 para tener su peso refinado en fracción, y así. Y tenemos el PROSIN, en donde ya tenemos nuestro componente A, que es el agua; el B, éter isopropílico; y C, ácido acético. Para nuestra campana binodal del refinado, vamos a pedirle a PROSIN que una esta línea con esta, y después esta línea con esta, y así sucesivamente, la cual es la tabla que se muestra aquí, y así vamos a meter nuestros valores a PROSIN. Y tenemos nuestra primera parte de la curva binodal. Para el extracto vamos a hacer exactamente lo mismo y vamos a obtener nuestra segunda parte de la curva binodal. Una vez que tenemos esto, vamos a meter nuestras líneas de reparto, que es de la tabla del principio, en función a que debe de estar en fracción. Y ya que tenemos nuestras líneas de reparto y la campana binodal, vamos a ubicar nuestro punto de alimentación, el cual va a estar por aquí, ya que ya conocemos sus coordenadas, que es 0.55, 0 y 0.45. Y en esta línea del refinado vamos a ubicar Rn al 0.05. Y ya tenemos nuestro punto de alimentación y de refinado. Tenemos esto,
vamos a interpolar graficando líneas perpendiculares en donde topan las líneas de reparto en la campana binodal, y así hasta que choquen estas líneas perpendiculares, y así nos vamos a ir para cada punto haciendo las líneas que se puedan hacer. Y una vez que tenemos nuestras líneas, vamos a marcar las líneas por donde creemos que va a pasar nuestra alimentación en paralelo con la línea de reparto más cercana. Así. Y una vez que tenemos eso, vamos a unir estas intersecciones, las cuales no quedan muy derechas. Entonces, como ya teníamos ubicada nuestra línea por donde creíamos que iba a pasar la alimentación, y de acuerdo a las líneas de interpolación, en donde choca con la parte del extracto, ese es nuestro extracto mínimo. Y ahora vamos a hacer una línea que vaya de F hasta el solvente puro. Y después de que hagamos esta línea, vamos a hacer una línea que vaya de Rn a E1, a E mínimo. Y como vemos, aquí hay una intersección. Esta intersección es nuestro punto de mezcla que nos ayudará a obtener el disolvente mínimo. Y estas son las coordenadas de nuestro punto de mezcla. Y pues con el balance que habíamos visto al principio, tenemos este balance global, y recordemos que M es F más S, y S es 0, entonces este término se va. Pero como sí tenemos para despejar S con un ajuste algebraico, vamos a obtener la fórmula para obtener el solvente mínimo, la cual es F por XF menos XM entre XM, en donde F ya sabemos que es 400 kilogramos, XF es 0.45 y XM, de acuerdo a las coordenadas que se obtuvieron en la interpolación, es de 0.225712. Sustituimos estos valores en la fórmula y obtenemos que el solvente mínimo a emplear es de 397.4764 kilogramos. Inciso B nos pide que la cantidad de éter isopropílico es de 40%, entonces vamos a sacar el solvente de operación multiplicando el solvente mínimo por el 1.40, que es la relación, obteniendo un solvente de operación de 556.4670 kilogramos. Esto lo sumamos con F, que es 400 kilogramos, para obtener M, la cual es de 956.4670 kilogramos, y con el punto de mezcla vamos a obtener las coordenadas para obtener nuestro punto de mezcla de operación. Yo lo hago por componentes, pero igualmente se puede hacer solo con uno. En el componente C tenemos que la composición para el solvente es 0 y tenemos nuestra coordenada de 0.1882. Para el componente B es 0 en alimentación y el solvente es puro, y tenemos que es 0.5817. XM de operación de A es 1 menos la suma de estos dos. Y metemos estas coordenadas al PROSIM y aquí nos va a dar nuestro punto de mezcla de operación. Y lo siguiente que vamos a hacer
es trazar una línea que vaya Rn y pase por xm de operación hasta donde tope. En donde tope es nuestra primera línea, en donde tope es nuestra corriente de extracto 1. Y lo siguiente que vamos a hacer es hacer una línea que vaya de F, pase por la corriente de extracto 1 hacia el infinito, y después otra línea que vaya de Rn, pase por el disolvente puro y donde intersecta con F, ahí lo vamos a detener. Así, en donde la intersección va a ser nuestro punto P. Y ahora lo que vamos a hacer es que con vamos a ocupar las líneas de interpolación que ya habíamos utilizado anteriormente. Y en donde está nuestra línea de extracto 1, nuestro punto de extracto 1, vamos a hacer líneas perpendiculares iguales a las que están cercanas a este punto. Y en donde tope va a ser nuestro refinado 1. Y vamos a trazar una línea que vaya del refinado 1 al extracto 1. Así. Después lo que vamos a hacer es hacer una línea que vaya del refinado 1 hasta el punto P. Y en donde tope con la campana binodal es nuestra corriente de extracto 2. Entonces de aquí vamos a hacer lo mismo, líneas perpendiculares, y en donde tope va a ser nuestra corriente de refinado 2. Y así nos vamos a ir con cada etapa. Y las líneas se van a detener y va a ser nuestro número de etapas, en donde la última línea esté muy cercana, o sea, prácticamente Rn, o esté debajo de la línea de Rn, por lo cual tenemos, bueno, a mí me salió de número de etapas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, porque esta ya está prácticamente en Rn. Entonces tenemos 9 etapas teóricas. Lo que vamos a hacer después es que con el balance para contracorriente vamos a obtener los pesos de extracto y refinado. Entonces tenemos que M es igual a E1 más Rn, y entonces Rn es igual a M menos E1. Este Rn lo vamos a sustituir en esta ecuación, y con un balance algebraico vamos a obtener la fórmula para determinar el peso del extracto 1, la cual es xm por m menos xrn por m entre y menos x por xrn, en donde xrn es 0.0177931, m es igual a 956.4670 kilogramos y y es 0.709394 y xm es 0.5817. Esta es de las coordenadas que nos salieron de la corriente de extracto 1. Entonces, sustituyendo estos datos en la fórmula, nos queda que el peso del extracto 1 es igual a 779.8693 kilogramos, y como sabemos Rn es igual a m menos E1, entonces tenemos que Rn es igual a 176.5976 kilogramos. Entonces pues ya es todo.
y espero que le hayan entendido. Cualquier duda me la pueden hacer saber y nos vemos en el siguiente video. Gracias.